para el mundo. Luz Canal Multimedia Radio. Luz Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Luz Canal Multimedia presenta. Hola, muy buenos días, comunidad Eje, comunidad de la Facultad de Derecho y de la UNAM en general. Buenos días, Nancy. Hola, Berito. Hola a todos y a todas. Hoy vamos a platicar sobre las elecciones en general, sí, pero también un poquito enfocadas en la segunda circunscripción electoral. Y para ello contamos con la presencia de la magistrada presidenta Claudia Valle Aguilasocho de la Sala Regional Monterrey. Muy buenos días, magistrada. Hola, me da muchísimo gusto poderlas saludar en esta mañana. Les mando un abrazo y saludo también a la comunidad universitaria que nos escucha. Muchas gracias, magistrada. Y antes de que empecemos con este tema, ustedes saben, siempre tenemos por acá nuestra trivia electoral y la del día de hoy tiene que ver con la segunda circunscripción. Cuéntenos cuáles son estas entidades federativas que conforman la segunda circunscripción y quien lo conteste correctamente se puede llevar esta obra ahora que estamos también de nuevo repensando sobre reformas constitucionales electorales. Bueno, esta obra es coordinada por Hugo Concha y el profesor Tito Garza Onofre y se llama Repensar el Tribunal Electoral, así es que quien conteste correctamente esta pregunta puede llevarse esta obra. Y les cuento también que como parte de la oferta educativa de la Escuela Judicial, el día de mañana es viernes, el 9 de febrero. Mañana tenemos el registro a nuestro diplomado práctico en justicia electoral. Esta es una modalidad de diplomados que inauguramos el año pasado. Tenemos dos, de justicia electoral y otro que tiene que ver con el procedimiento especial sancionador. Bueno, mañana tenemos registro a uno, así es que métanse a nuestra página de internet, conozcan cuáles son los requisitos y recuerden que toda nuestra oferta educativa es completamente gratuita. Perfecto, pues ahora sí iniciamos entonces con este programa y como ya anunciaba aquí Berito, estamos pues con la magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral, que nos encantaría nos compartiera, magistrada, bueno, cuál es la labor de esta Sala Regional y que nos explicara pues también un poco a qué nos referimos con regional para quienes no comprenden esta división de funciones del Tribunal Electoral. Claro que sí, con muchísimo gusto, Nancy. Siempre creo que para el Tribunal Electoral ha sido un reto poder comunicar de manera sencilla cuál es nuestra labor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solo resuelve impugnaciones contra resultados electorales, como se piensa. En el mapa geográfico de nuestro país se divide el territorio nacional en 5 áreas geográficas, en 5 circunscripciones. En cada una de ellas opera o funciona permanentemente una sala regional del Tribunal Electoral. En la segunda circunscripción, con sede en Monterrey, Nuevo León, tiene precisamente espacio la actuación de la Sala Regional de la Segunda Circunscripción, o conocida como Sala Regional Monterrey, que me honra mucho en integrar y en presidir. Nosotros impartimos justicia electoral federal en esta circunscripción, en este espacio geográfico, pero también revisamos por disposición precisamente de nuestra jurisdicción todas las elecciones de los estados que quedan comprendidos en esta franja geográfica electoral del país. Son 7 entidades, no voy a decir cuáles son porque la trivia está en marcha, pero de lo que se ocupa la Sala Regional Monterrey es de resolver
todos los medios de impugnación, los juicios o los recursos en los cuales se alegue la vulneración a un derecho político electoral. No solamente conocemos de resultados electorales, pero también conocemos de ellos. No solamente el Instituto Nacional Electoral decide la fiscalización de los recursos públicos que reciben los partidos políticos, también las salas regionales y la sala superior revisamos esos resultados de la fiscalización. En otras de las cuestiones que casi nadie conoce es que somos un tribunal que ejerce jurisdicción laboral, porque decidimos las controversias que se dan entre los trabajadores del Instituto Nacional Electoral y el instituto. De hecho, somos un tribunal de revisión extraordinaria de todos los actos electorales que ocurren en el ámbito de los estados. De ahí que las salas regionales, igual que la sala superior, permanentemente lo que buscamos proteger a través de estos juicios y de estos recursos son todos los derechos de la ciudadanía, también los derechos de los partidos políticos dentro del sistema electoral son actores preponderantes y desde luego de todas las autoridades electorales. OPLES o Instituto Nacional Electoral. La justicia electoral es un sistema que opera como vasos comunicantes y en este sistema el Tribunal Electoral es segunda instancia de revisión, revisión extraordinaria para lo local y primera instancia de atención cuando se trata de actos o de derechos político-electorales que se ejercen en el plano federal. En las competencias que están definidas en la ley, precisamente las salas regionales tenemos una competencia distinta a la sala superior. La sala superior va a conocer de impugnaciones contra elecciones de gobernador, por ejemplo, de presidente de la República. Las salas regionales decidiremos otro tipo de impugnaciones. Todas las impugnaciones que tengan que ver con diputaciones federales y con senadurías de mayoría relativa son nuestra competencia decidirlas y también revisar todas las impugnaciones contra la integración de ayuntamientos y de congresos en lo local. Esto por dar un panorama general, de tal manera que no solamente conocemos o revisamos resultados electorales, protegemos los derechos de la ciudadanía en donde estos se ejerzan todo el tiempo. Y precisamente ya lo anunciaste también, Berito, esto de esta reforma, la iniciativa de reforma constitucional, magistrada, que una de las propuestas es justo desaparecer la justicia local. Usted como, bueno, encargada pues de resolver asuntos también que vienen de la justicia local, ¿qué opina de esta propuesta? Yo creo que siempre el diálogo democrático entre las fuerzas políticas da los mejores resultados. Esta es una iniciativa que no es nueva, que no se Claro. presenta por primera ocasión, ha estado en la discusión en más de una vez. El federalismo electoral, también lo podemos identificar así, las competencias de autoridades locales y federales, hasta hoy hacen un sistema robusto, un sistema que funciona. Nuestro país es del tamaño de un continente y un poco más. Para atender todos los conflictos electorales, las autoridades que hoy funcionan muy bien. Para la ciudadanía puede pensarse que son prescindibles o que pudieran ser menores o que solo en el ámbito federal se podrían atender todos estos conflictos. Creo que es un ejercicio muy complejo que si una reforma se piensa para hacer una reingeniería de distribución de competencias y quién se va a hacer cargo de la organización electoral y de calificar las elecciones, debe tomar en cuenta no solo lo ancho y lo largo, sino lo distinto de nuestro país y también implicaría tomar en cuenta que las leyes que se aplican son leyes locales y que en esta medida las competencias de las autoridades tendría que repensarse. Creo que el punto más fuerte del argumento social es que hay un costo importante y que tenemos que usar en nuestro país los recursos con mucha responsabilidad. Decir también que el ancho de estos o lo amplio del presupuesto que se otorga es simplemente para el funcionamiento básico de las instituciones y el mayor porcentaje que se ve en el presupuesto otorgado realmente va a la financiación de los partidos políticos. Yo creo que la reingeniería para mejorar siempre debe ser bienvenida, pero debe ser pensada y catalogada bajo la funcionalidad
de los derechos, bajo la garantía siempre al máximo nivel de que los derechos en este país se ejerzan, de que las organizaciones de las elecciones generen certeza y participación ciudadana. Si hay un diseño mejor que el que tenemos, bienvenido. Si los diseños que se piensen ponen de alguna manera en riesgo esta organización independiente, autónoma y creíble de las elecciones, porque la desconfianza es un factor que siempre estará presente en las competencias electorales, perfectamente auditables los recursos que reciben todos los organismos electorales, bienvenido sea. Creo que va a ser un diálogo muy nutrido el que se van a tener que dar siempre que se presenten a la mesa algunas iniciativas de reforma. Esta, desde luego, ameritará muchísimas reflexiones y mucho diálogo. Magistrada, y hablando justamente de este complejo ensamble, digamos, que hay de las autoridades electorales en las distintas regiones, en el caso de estas elecciones de 2024, ¿cuáles son estos cargos que se elegirán? Porque sabemos que eso también implica pues un gran esfuerzo por parte de las autoridades que organizan la elección, por parte del tribunal local y también de la sala regional para la justicia electoral. ¿Nos podría contar un poco sobre qué cargos son los que se renuevan, cómo va hasta el momento el proceso electoral por allá en la segunda circunscripción? Claro que sí, Vero, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a empezar primero hablando de la numeralia. En el orden de los cargos locales o de las elecciones en las entidades federativas de las cuales la sala regional conoce, son nada menos y nada más que 3.622 cargos en lo local que habrán de renovarse. Dentro de ellas, por supuesto, en estos estados hay una sola gubernatura, pero si hablamos de la renovación en ayuntamientos, de la elección de presidencias municipales, de regidurías y de sindicaturas, ahí está el grueso de la renovación de estos cargos y desde luego también en los congresos estatales. Hay que recordar que si yo menciono 3.622 cargos, no es una sola persona compitiendo por ese cargo. Cada fuerza política tiene la posibilidad de presentar candidaturas, yendo en coalición o en lo individual, de tal manera que este número representa una carga importante para los tribunales locales en cuanto a posibles impugnaciones que se presenten, no solo de frente a resultados. Hoy estamos en la fase de organización, estamos en intercampañas, estamos en la definición de las candidaturas y apenas vamos a iniciar la fase de campañas electorales. ¿Qué ocurre en cada una de estas fases? Se presentan distintos recursos o medios de impugnación. Quienes querían competir y no fueron propuestas o propuestos pueden impugnar los actos de su propio partido y esto llega a los tribunales electorales y en segunda revisión llega en gran medida a las salas regionales. Si hablamos de los cargos que se van a renovar solo en la segunda circunscripción en materia federal, se van a renovar o estarán en juego 21 senadurías. 21 senadurías, de las cuales son 3 por entidad, 2 de mayoría relativa, una de lista nacional y 99 diputaciones federales para integrar el Congreso de la Unión. Estos son los cargos que aporta desde la segunda circunscripción la integración de órganos federales como el Congreso de la Unión. Así que estamos listos, estamos listas para recibir los medios de impugnación que se vayan presentando y uno de los compromisos, diría el principal compromiso del Tribunal Electoral y de las salas regionales es decidir en breve tiempo, dar certezas, que las impugnaciones que se presenten encuentren una respuesta en los argumentos de nuestras sentencias y que los partidos políticos y sus candidaturas se enfoquen en las propuestas políticas y poco en los litigios. Estamos preparados para el número de impugnaciones que se puedan presentar. Ponemos en ello la experiencia, la vocación y el esfuerzo de cada uno y de cada una de las personas que trabajan en la sala. Tenemos un compromiso con la democracia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no descansa nunca, no descansará tampoco este año para dar certezas. Y en ese sentido, magistrada, ¿cuáles considera que son las particularidades de su circunscripción? Si podríamos decir que hay algo así en eso. Por ejemplo, pienso en la circunscripción que tiene la sala regional Jalapa y bueno, pues las comunidades indígenas, ¿no? Los problemas pues comunitarios son la constante. ¿Usted considera que hay alguna particularidad también en la suya?
Nancy, tu pregunta, si te la contesto este año, tiene una respuesta. Si te hablo del año pasado, tendría una respuesta distinta, porque la lógica de la política es así. La Ajá. política es dinámica y los problemas en la política son distintos. Yo creo que hoy uno de los puntos constantes que nos toca definir en las salas regionales son aquellos reglamentos o acuerdos generales en los cuales los institutos en los estados, en el orden de los estados, planean desde antes o concomitante al inicio de los procesos electorales la inclusión de las personas que pertenecen a grupos sociales en desventaja. Esto es, cuáles van a ser los mecanismos de acciones afirmativas o de cuotas, antes llamadas cuotas, yo les llamaría de acciones que potencien esta posibilidad real de que las personas que pertenecen a un grupo o situación en desventaja, tanto de la diversidad sexual, personas indígenas, personas con alguna discapacidad, jóvenes, juventud, puedan formar parte particularmente de los órganos de representación. Estos lineamientos que se han ido dando en los estados han estado muy presentes en las impugnaciones. Y para las personas que pertenecen a estos grupos, la sensación que nos da es que se quedan cortos, que no son los espacios suficientes los que se podrían garantizar con estas reglas, porque estamos hablando de reglas que faciliten que a través de los partidos políticos a las candidaturas independientes puedan ser propuestas y propuestos. Los partidos políticos juegan un papel esencial para que la inclusión y la representación de las personas que pertenecen a estos grupos sociales puedan finalmente entrar en estas listas de candidaturas que propongan y puedan tener oportunidad en alto porcentaje de llegar a integrarles. Me parece que otro de los temas que es lamentablemente muy, muy recurrente es los juicios donde revisamos si existió o no violencia política por razón de género. Curiosamente hoy, y lo digo tal cual es, esa violencia política se reclama más una vez que ya están en el cargo las personas, no solamente para competir, sino estando en el cargo. Se acusa de manera frecuente de una exclusión de las funciones que deben y tienen derecho a desempeñar regidoras síndicas, en ocasiones como un sistema en el cual se les excluye de la toma de decisiones y después se les acusa de que no realizan las actividades que les corresponden para su cargo. Me parece que la cultura de la igualdad en el ejercicio del cargo y de ejercer este cargo sin condiciones que excluyan a las mujeres vedadas o expresamente constituyendo violencia política o violencia política por razón de género, necesita un afianzamiento en una cultura de prevención y no solo de sanción, y sobre todo requiere de una mira democrática real de igualdad, que todavía no la podemos terminar de consolidar y los tribunales recibimos en ese sentido como garantes del ejercicio de los derechos sin violencia y sin discriminación un número muy, muy importante de juicios y recursos que nos ocupan. Así que la segunda circunscripción, debo de terminar de decir una cosa, también tenemos estados en los cuales las comunidades indígenas existen, están asentadas y reclaman participación. Reclaman inclusive una forma de reconocimiento en órganos municipales que sí están estructurados en la ley, que deben de tener una presencia para poder opinar sobre las políticas públicas que les afectan. San Luis Potosí es uno de los estados, y con esto ya ayuda un poquito a la trivia, de la segunda circunscripción, donde recibimos un número importante de asuntos promovidos por comunidades indígenas o por personas integrantes de estas comunidades, reclamando tomar participación en las autoridades municipales como una parte del consejo de estas autoridades, en las cuales buscan no solamente incidir en las políticas públicas, sino que su realidad sea atendida con los servicios necesarios y con el reconocimiento necesario de su presencia en ellos. Y entonces, maestra, considera que habría que, por ejemplo, porque también es parte de la discusión,
unificar criterios en una legislación respecto, por ejemplo, a acciones afirmativas? Digo, la propuesta que está sobre la mesa ahora es una legislación electoral única, que quizá me parece muy ambicioso y sobre todo ya usted nos comentaba las particularidades de cada estado. Pero, por ejemplo, en este tema de acciones afirmativas, ¿sí faltaría entonces una regulación? Si nos vamos a la génesis, al origen y al propósito de las acciones afirmativas surgen cuando la ley no garantiza una igualdad. Yo creo que la garantía de igualdad en las constituciones locales y en las leyes electorales de las entidades necesita herramientas para hacer más ejecutable la igualdad. No podríamos poner acciones afirmativas porque son temporales hasta lograr una igualdad en una ley, pero sí podrían generarse una serie coordinada, sí, homogénea y sistemática entre los propios en la cual participen, por supuesto, todos los actores políticos y las autoridades electorales, llámese institutos electorales locales, el Instituto Nacional Electoral, para generar una política pública nacional homogénea que permita precisamente que con tiempo y con oportunidad, antes de las propuestas políticas de frente a un proceso, se vayan generando las condiciones para que el mapa sea diverso y el mapa sea plural de las personas que sean incluidas. En una ocasión, en una entrevista, escuchaba a una persona una persona trans que decía, es que yo no llegué por una cuota, porque mi partido no necesitó cuotas y me impulsó a mí y hoy soy diputada federal. Me parece que eso sería lo ideal, que no se necesitaran cuotas para incluir a personas indígenas, a personas jóvenes, a personas migrantes, porque cuando hay una convicción y una acción política instalada para que sus propuestas representen a los distintos grupos sociales, las cuotas no se justificarían o no serían necesarias. Hasta en tanto nuestra realidad no nos diga que esta es la forma ordinaria de vivir en política y de vivir la participación, las cuotas o las acciones afirmativas seguirán siendo necesarias. No creo que una ley nacional pudiera tener como componente cuotas, sino yo creo que los estatutos de los partidos políticos son el espacio en el cual en este pacto interno de cómo participar en política pudiera ser el mecanismo más idóneo para ello, para que podamos tener una diversidad y una pluralidad normalizada tanto como acusa nuestra realidad en el país. No somos un país homogéneo, somos un país no solo multicultural y diverso, sino también un país que necesita muchas voces para sumar a mejores políticas públicas. Magistrada, y en este tema, en realidad, cuando hablamos de acciones afirmativas, del ejercicio pleno de los derechos políticos, sabemos y hemos platicado también en las distintas temporadas la importancia del fortalecimiento de una cultura política, de la propia pedagogía electoral para que, pues, sensibilizar también a los actores políticos en estos temas, porque sabemos que finalmente, pues, también es una cuestión de llegar a lugares de toma de decisión y, pues, implica un poco de una actitud a veces un tanto reacia a incorporar nuevas perspectivas. Desde el Tribunal Electoral, desde la Escuela Judicial Electoral, se hacen bastantes esfuerzos para esta difusión de cómo se resuelve, pero, por ejemplo, en la Sala Regional Monterrey también han tenido esfuerzos o ejercicios bien interesantes sobre cómo compartir una sentencia en un minuto o el secretario de Estudio y Cuenta explicando los asuntos para que la ciudadanía también comprenda a mayor detalle qué es lo que se está resolviendo. ¿Cómo es o cuál es el panorama de la comunicación que tienen planeado para este proceso electoral, magistrado? Gracias, Vero, por tu pregunta. Fíjate que desde hace al menos 10 años, la Sala Regional Monterrey, preocupada por hacer sentencias más comprensibles, generó un modelo de sentencia, un modelo de una sentencia muy clara, sin repeticiones, corta, con argumentos que te digan exactamente el por qué se decide en un sentido u otro. Eh, Claramente no todas las personas les interesa leer una sentencia o saben dónde buscar las sentencias. De verdad que cuando yo estudiaba derecho me hubiera encantado, hoy ya es una práctica normalizada, que la forma de entender
la cuestión procesal de cualquier materia me hubiera llevado a ver las actuaciones de un juzgado o de un tribunal. En el caso del Tribunal Electoral, están publicadas permanentemente nuestras resoluciones en la página oficial del Tribunal Electoral, pero tenemos que sacarlas de ese cajón y hacerlas dinámicas en el diálogo. Hemos buscado muchas alternativas para hacerlo, desde generar líneas de comunicación en redes, versando o conversando de manera sencilla las jurisprudencias del propio tribunal, que son las reglas que completan la forma de entender la ley. Y entonces generamos, en cada año buscamos hacer algunas cosas distintas. Hemos hecho también el cómo te cuento una sentencia en un minuto, el hecho de tener infografías en una cultura tomada de la sala superior también lo hemos explorado. Y creo que hoy lo que más se necesita es seguir comunicando con claridad desde el momento en que resolvemos en las sesiones públicas, decir en concreto por qué nos movemos a favor o en contra de la postura que se presenta en un proyecto. Vamos a seguir, desde luego, buscando esta comunicación con sentencias claras. Buscaremos estas cápsulas que te cuentan de manera breve la regla específica para atender, por ejemplo, temas tan técnicos, y esto iría muy enfocado al alumnado de las facultades de Derecho. ¿Qué es esto de asumir jurisdicción? ¿Cuándo un tribunal suple a otro y cuándo lo puede hacer debidamente o indebidamente? ¿Cuándo se impone, por ejemplo, en algunos asuntos que consideremos de manera estricta los conceptos de agravio que se hacen valer, o cuándo podemos suplir con una medida solamente de decir por qué está mal un acto de autoridad? Me parece que transparentar la lógica y la naturaleza de nuestra función no solamente ayuda a que se comprenda cómo se trabaja en los tribunales en general y en el Tribunal Electoral, y tener certeza de que la actuación de los tribunales es una actuación, primero que nada, de árbitro imparcial, segunda, de resolutor de problemas para que en los hechos, en la calle, en las casas y en cada espacio se ejerzan los derechos y no al revés, que se haga difícil ejercerlos. Y desde luego que también podamos contribuir a esta cultura jurídica del conocimiento de la materia electoral, porque los derechos se ejercen cuando se conocen, y cuando las vías que están disponibles para que los podamos ejercer sepan que son tal vez más accesibles y más sencillas de lo que se hubiera pensado. En esta lógica, seguimos buscando estos espacios de comunicar en sencillo, en fácil, en digerible, los tecnicismos jurídicos que en ocasiones son bases de nuestras sentencias. Queremos siempre comunicarnos y no nos vamos a quedar solamente en sentencias ciudadanas. Buscaremos siempre estos espacios, este programa en sí mismo, y les agradezco mucho la invitación por ello. Es una forma de hacer mucho más transparente y mucho más claro el qué hacemos y qué función tenemos los tribunales electorales. Claro, y bueno, sobre todo, como bien dice usted, estos espacios son justo para acercarnos a, bueno, esperemos que se escuchen no solamente de la comunidad de derecho, pero incluso en la comunidad de derecho, que sepamos la importancia de estos tribunales, porque hoy día esos conflictos se resuelven precisamente ahí y no derivan en crisis políticas. Entonces, resaltar la importancia de los tribunales, magistrada. Y bueno, pues ya un poco también cerrando, ¿verdad, Berito? Porque se nos ha ido rápido el tiempo. ¿Usted qué consideraría entonces que son esos retos para, de cara a este siguiente proceso, que además siempre se dice es el más grande de la historia, ¿no? ¿Qué considera, magistrada, que deben Y sí asumir? que es el más grande, porque vuelven a reunirse en Sí. una misma fecha, muchas elecciones, hay que decirlo. En nuestro país, los calendarios electorales o las fechas de las jornadas electorales para las elecciones locales y la federal no se unían. Y tenemos esta fase de irse sumando a un mismo encuentro con la democracia que se ejerce por todas y todos con nuestro voto. Los grandes retos como ciudadanos es participar.
y los grandes retos para las autoridades es garantizar una organización electoral que permita esta participación nutrida, esta participación pacífica, que tomemos cada quien en el tramo de nuestras responsabilidades, partidos políticos, asociaciones políticas, ciudadanía, desde luego institutos electorales y el Tribunal Electoral, la responsabilidad que nos corresponde. La Sala Regional tiene como principal responsabilidad, como parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver en breve término todos los asuntos que recibamos. En 2018, que es la elección más parecida a esta, en 3 semanas recibimos casi 1,000 asuntos, que teníamos la particularidad de frente a nosotros de los términos electorales de al menos 15 leyes distintas en lo local, en lo estatal y en lo federal que atender estos términos. El promedio de horas trabajadas por estos tiempos de un grupo no mayor de 45 personas que son el cuerpo jurídico de una sala regional entre el Secretariado de Estudio y Cuenta, tuvimos un promedio de 20 horas diarias de trabajo en promedio durante más de 6 o 7 meses, lo cual significa que si esto lo traducimos en días de alguna persona, pues tendríamos 4 horas para reponer un poco las fuerzas, para alimentarnos y tal. ¿Por qué quiero dar este ejemplo? Porque hoy el reto de nueva cuenta es que no importa la cantidad de asuntos que recibamos, que estamos conscientes que pueden ser igual o más el número de asuntos que lleguen en breve tiempo. No vamos en ningún momento a dejar de tener presente el compromiso principal. La cita con la democracia de frente a los tribunales es resolver siempre en breve tiempo con argumentos sólidos y con argumentos transparentes para que no se vuelva irreparable ninguna violación que se alegue. Esto es, para que todos los asuntos salgan en tiempo. Tenemos un promedio mínimo de decisión de días para cualquier asunto de un solo día en términos ordinarios, no en proceso electoral, y máximo de 14 a 16 días. Bueno, pues en proceso electoral y de frente a estas cargas, esos términos se vuelven el mínimo necesario para estudiar los asuntos, proponer la solución jurídica, ir a sesión pública y resolverlos. El compromiso es grande, pero la experiencia, la vocación y la responsabilidad que asumimos nos va a permitir, desde luego, tener todo en tiempo, dar siempre las razones abiertas no solo a quienes promueven estos juicios y buscan saber si tienen o no la razón y si van a seguir avanzando en el proceso y llegarán finalmente a la cita de la boleta electoral el 2 de junio, sino también a todas aquellas personas que desde distintos espacios quieran participar en el proceso electoral y acudan al Tribunal Electoral, acudan a la Sala Regional Monterrey. Seremos una sala 24/7 hasta decir que hemos cumplido el compromiso que nos propusimos desde estos tiempos, dar certezas y dar certezas en breve tiempo. Así que la tarea suena fuerte, suena compleja, pero estos tiempos nos permiten además reforzar nuestras capacidades y estar preparados y preparadas. Así que pueden tener esa certeza quienes nos escuchan. Las salas del Tribunal Electoral somos salas comprometidas siempre con dar certeza jurídica. Es un gran reto, magistrada, pero como usted lo menciona, en realidad viene también de una experiencia, del expertise que tienen las propias autoridades electorales ya tan manejados, claro, ¿no? Para que, aunque sean 20 horas diarias, que es extremo, sí. En realidad, pues, todo va fluyendo y todos los asuntos van saliendo como tienen que salir para, como usted menciona, dar certeza no solo a los partidos políticos, también a la ciudadanía de que su decisión fue respetada. Así es que muchas gracias, magistrada, por acompañarnos esta mañana, por compartirnos lo que se hace desde la Sala Regional Monterrey. Es un gusto para nosotras poder haber platicado, claro, de este tema y pues le deseamos también mucho éxito en este proceso electoral a toda la Sala Regional. Muchas gracias y seguramente platicaremos después de este proceso. Les mando un abrazo a todos y a todas quienes nos escuchan y a ustedes, por supuesto. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves en Categorías Sospechosas para seguir conversando sobre derecho electoral. Súper. Bye.
La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.